Antes, por ejemplo, todo el tema de la pornografía infantil no estaba sancionado. Si se cometía la conducta o se incurría en la conducta de producir material pornográfico infantil con una niñita de 13 años, no era delito. Y las penas eran absolutamente irrisorias. Tuvimos que hacer una modificación global a todo el tema de la pornografía infantil, sancionando la producción, la distribución, el almacenamiento de material pornográfico infantil que involucrara menores de 18 años. Subimos las penas, los delitos de violación, de abuso sexual, de estupro y otros más. Les dimos facultades a las policías para investigar, interceptar comunicaciones, agentes encubiertos, y básicamente por la experiencia de este caso, el caso Sacarache, la red Pairos, en que había una cabecilla que se llamaba Rafael Maureira, y esta persona actuaba en la más absoluta impunidad. Llevaba niños, se ganaba la confianza de los padres, niños que eran scout, él era guía de scout, era transportista escolar, entiendo además, y se llevaba a estos niños a, entiendo que era Isla Negra, si no me equivoco, y abusaba de ellos, en la más absoluta impunidad. Y este caso, junto a otros, generó conciencia de que había que modificar la legislación y naturalmente que fue un caso muy emblemático.